Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy titulado Uniéndonos al obrar de Dios con el Evangelio. Tema que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Pasaje que lee de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Uniéndonos al obrar de Dios con el Evangelio. Muchos profesantes de la fe cristiana pierden el tiempo discutiendo sobre quién tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio con los demás seres humanos, prefiriendo hablar de diferencias doctrinales o de las formas de adoración. Por eso, una gran mayoría de creyentes se desatiende de esa importante tarea, pensando que esa es una labor, compartir el Evangelio, estrictamente de misioneros, evangelistas, predicadores o pastores. En el pasaje de hoy reflexionaremos sobre que compartir el Evangelio es una tarea de todos los que han abrazado la fe cristiana, sin excepción de a qué se dediquen para ganarse la vida. Así que si es un abogado, de igual manera es responsable de compartir el Evangelio, si ha abrazado la fe cristiana. Y así, cualquiera que sea la labor, la profesión, el trabajo al que se dedique, si ha creído en Cristo Jesús, es responsable de compartir el Evangelio. En una conversación privada con sus discípulos, Jesucristo los animó a unirse al obrar de Dios, compartiendo el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Porque, en primer lugar, estimados oyentes, es
una responsabilidad ineludible del seguidor de Jesucristo. Primeramente, porque todo el que ha puesto su fe en Jesús está en las manos del productor perfecto, que es Cristo Jesús, Dios el Padre. En Juan capítulo 15, el versículo 1a, o sea, su primera parte, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, estamos en las mejores manos, lo cual lo garantiza precisamente esta expresión de yo soy la vid verdadera, que es conocida como una de las 7 veces en el Evangelio de Juan que se repite esta frase yo soy. Y el único que la dice es el Señor Jesús, refiriéndose a yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, y en este caso, yo soy la vid verdadera. Y resalta mucho más la importancia de esa viña al asegurar que Dios el Padre es el productor de fruto de esa viña. El versículo 1b continúa diciendo: y mi Padre es el labrador. El pueblo de Israel pensaba que ellos eran la viña escogida de Dios. Pero en este pasaje, Jesús contradice eso apropiándose precisamente de esa designación. Y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dándole a esa viña el carácter de patrimonio celestial eterno, es decir, propiedad de Dios. Luego, es responsabilidad ineludible de todo el que cree en Cristo, porque ese productor perfecto que es Jesús es quien también inspecciona que todos los pámpanos o ramas que están ligados, conectados a esa viña, produzcan fruto. Así que, aludiendo a una práctica común de la agricultura, de la siembra y la cosecha del pueblo de Israel, Jesús continúa diciendo en el versículo 2a: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Toda rama conectada a esa viña que en Jesús, en Dios, no lleva fruto, lo quitará. Ese dueño perfecto, ese productor perfecto de la viña, al igual que otros productores de frutas, de verduras, tenía la posibilidad de detectar
el grado de producción, la intensidad de producción de fruto de una viña. Y tanto más el Padre Celestial, creador de todo el universo. Una de las cosas que admiro de mi esposa Lili es que ella, en su conocimiento empírico de agricultura, puede detectar muy rápidamente, cuando un árbol no va a dar fruto. Y sabiamente no gasta su tiempo en estarlo cuidando. Así que esta era una práctica común en el pueblo de Israel en relación con la agricultura. Todo pámpano que no llevaba fruto era cortado, era quitado. Y lo mismo está diciendo el Señor Jesús: todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y por supuesto, va a continuar con la labor de limpiar a toda rama, a todo pámpano que lleva fruto, para que sea más productivo. Así que el versículo 2b continúa diciéndonos: y todo aquel que lleva fruto, refiriéndose a los pámpanos, a las ramas, lo limpiará para que lleve más fruto. El dueño de la viña era el que tomaba cuidado de que las partes secas, improductivas de la viña, no le quitaran fuerza o alimento a las demás ramas o a los demás pámpanos con la capacidad de producción. Así que se daban a la labor de limpiar esos pámpanos. Entonces, estimados oyentes, producir fruto es responsabilidad de todo el que está conectado por fe a Jesucristo como su Salvador personal, porque ya ha sido preparado para producir ese fruto espiritual. Por eso, enseguida, el Señor Jesús les afirma que todos sus seguidores ya están preparados para producir fruto. El versículo 3 lo dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ya ustedes están preparados, ya ustedes están listos para producir fruto. O sea, para compartir el evangelio de Cristo Jesús, que los ha hecho salvos a ustedes. También puede hacer salvos a otros a través de que ustedes cumplan con su responsabilidad. Desde el punto de vista del productor, que en este caso es Dios el Padre, todos los que han puesto su fe en Jesús son ramas sanas, son pámpanos sanos que ya están listos para dar fruto a su debido tiempo. Por eso, al unirnos al obrar de Dios con el Evangelio, en segundo lugar, hay que permanecer en unión
vital con Jesucristo. Permanecer en Dios, estimados amigos y amigas, es clave para no sucumbir al engaño de Satanás y enfrascarse en lo improductivo de esta vida. Satanás siempre busca desviar nuestra atención del camino y de nuestras responsabilidades como seguidores, creyentes de Dios. Conversaba con uno de mis hijos en la semana, mencionándole que las consecuencias de esta pandemia han producido cualquier cantidad de cosas en las que nos enfrascamos y perdemos de vista lo que es nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo Jesús, de compartir el Evangelio con otros. Por esto, el Señor Jesús continúa diciendo ahora en el versículo 4a, permanecer en mí y yo en vosotros. Jesús ahora está reconociendo la necesidad de que estemos completamente unidos a Él todo el tiempo. Así como una rama aislada del tallo principal, del tronco principal, no puede producir fruto por sí mismo, de igual manera, aquellos que no están conectados o no estamos conectados y permanecemos en esa conexión con Cristo Jesús, tampoco podremos llevar fruto. La unión con Jesucristo tiene que ser verdadera y permanente. Por eso nuestra relación con Él aparece definida, ilustrada y gobernada por su palabra. Por eso dice el versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La evidencia de que permanece alguien en Jesucristo es una vida fructífera, espiritualmente hablando. No se trata, estimados oyentes, solamente de iniciar una relación con Dios. Se trata de mantenerse en relación con Dios. Se trata de permanecer en esa relación vital con Cristo Jesús. Continúa el versículo 5 en su primera parte. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Solamente produce fruto aquel que permanece unido estrechamente a Dios. Porque dichos frutos no son producto de la persona natural. No son producto de nuestra naturaleza humana.
sino que son resultado de esa relación estrecha que hemos iniciado con Cristo Jesús a través del Evangelio. Por eso hay que asegurarse de nunca distanciarse del Señor. Es una fatalidad espiritual apartarse, aislarse, distanciarse de Dios. Cierra el versículo 5b diciendo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, distanciados de Dios, aislados de Dios, nada podemos hacer. Pensaba esta semana, lejos de Dios, también estaremos lejos de producir buenos frutos. Lejos de Dios, también estaremos lejos de producir buenas obras, de hacer buenas obras. Porque los buenos frutos, las buenas obras, son producto de esa conexión vital con nuestro Dios. Así que, estimados oyentes, es unidos al obrar de Dios con el Evangelio que en tercer lugar se dará la gloria a Dios. Sencillamente porque habrá un cumplimiento de la voluntad de Dios, que es llevar mucho fruto. Todo pámpano infructífero será completamente amontonado aparte del resto de la viña. En el siguiente versículo, Jesús se enfocará en aquellos pámpanos, en aquellas ramas infructíferas. Versículo 6a. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Será apartado completamente de la viña. Será puesto aparte. Una situación, un cuadro, una escena sumamente triste. Ese momento de ser apartados. Una de las experiencias más difíciles como estudiante de la primaria, de la escuela primaria, era cuando por malas acciones, por malos actos, éramos castigados, puestos aparte completamente y debajo de la campana que servía para anunciar los recreos, los periodos de descanso, y lo dejaban a uno debajo de la campana por un periodo completo y aparte encima el recreo para que todo el mundo se diera cuenta de que estaba apartado. Y ese es el cuadro con aquellos pámpanos, aquellas ramas infructíferas. El que en mí no permanece será echado fuera, será puesto aparte, donde seguramente se secará
esperando su destino final. Cierra el versículo 6b diciendo, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una escena, un cuadro que presenta un final todavía más triste que el anterior de solo ser apartado, de solo ser separado. Ilustración que usa el Señor Jesús, que toma también de la práctica común del pueblo de Israel en cuanto a la agricultura, en cuanto a la siembra y a la cosecha. Es decir, no era extraño para los oyentes del Señor Jesús lo que Él les está diciendo. Era una experiencia que ellos tenían muy presente, muy en común. Que el pámpano que era separado de la viña se secaba y al final de cuentas lo recogían y lo echaban en el fuego y ahí ardía. Ese era el final. Sin embargo, el Señor Jesús no se quedó en esa nota triste de juicio anterior, sino que mencionó que es mejor opción acercarse a Dios, que es mejor opción conectarse con Dios a través de creer el Evangelio de Cristo Jesús. El versículo 7a dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Nuevamente, vemos en esta unión vital del hombre con Dios y su palabra, ese efecto de vida eterna y de producción de buenos frutos. La palabra del Señor, la Biblia, la Escritura, todo lo que nos ha enseñado, nos ha dicho el Señor Jesús en esta palabra, no puede ser descartada de nuestra conexión, de nuestra comunión íntima con Dios. Para permanecer en Cristo Jesús, para permanecer en Dios, también hay que dejar que la palabra del Señor permanezca en nosotros y nosotros permanecer en esa palabra. Es decir, vivirla, practicarla, hacerla. Esa clase de conexión vital con Cristo Jesús nos asegura de que Dios escuchará nuestras peticiones. El versículo 7b cierra diciendo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estamos en relación vital con Él, podemos estar seguros y con la plena confianza de que podemos pedir y siempre Dios nos escuchará y contestará nuestras peticiones de acuerdo
a su buena, bondadosa, amorosa voluntad. Así que la vida espiritual, estimados oyentes, fructífera, siempre va a traer gloria, no a la viña, sino al dueño de la viña, que es Dios. El versículo 8 cierra diciendo: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuán equivocados estamos cuando compartimos el evangelio para gloria de una persona, o de una institución, o de una congregación incluso. Qué perdidos estamos. Porque la producción de fruto, las personas que buscan de Dios, van a traer gloria nada más que al nombre de Dios en Cristo Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y demos así testimonio de que somos seguidores de la fe cristiana, de la fe en Cristo Jesús. Así que, por sobre todo, produciremos con nuestra unión vital con Cristo Jesús abundante fruto que traerá gloria y honor al nombre de Dios. Concluimos. Todo el que pone su fe en Jesucristo se convierte en un soldado miliciano. Como las fuerzas armadas en el tiempo de las 13 colonias iniciadoras de los Estados Unidos, no estaban institucionalizadas, no había una fuerza militar armada institucionalmente hablando. En cualquier ataque, todos se convertían en soldados y empuñaban cualquier arma para defenderse, defender sus vidas, defender sus propiedades, defender todo lo que tenían. Por eso concluyo invitando a todos los que han creído en Jesucristo o que quieren unirse por fe a Jesucristo, a nuestro Dios, como Salvador personal, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a niños y a ancianos, a que una vez se unan a Cristo Jesús, también compartan el evangelio con otros al estilo miliciano, al estilo de un soldado miliciano. Es decir, que no esperen convertirse ni en misioneros, ni en evangelistas, ni en pastores, ni en predicadores para empezar a compartir el evangelio de Cristo. Todos los que han experimentado fe en el Señor Jesús son responsables de compartir este testimonio. Unámonos al obrar de Dios con el evangelio, porque es una responsabilidad ineludible para todo el seguidor
de Cristo. Para lo cual hay que permanecer en unión vital con Cristo Jesús. Y porque al unirse al obrar de Dios con el Evangelio, se traerá mucho fruto que dará la gloria a Dios. Así que decídase por fe a unirse al obrar de Dios con el Evangelio. Estimado amigo, estimada amiga, iniciando con abrirle su corazón a Jesús y pedirle que entre en él como su Salvador personal. Porque de esa manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos los que creen en Él. Todo el que ha creído en Jesucristo como Salvador no tiene licencia para vivir con desenfreno. Por el contrario, vive para algo más que sus deseos pecaminosos. Y esto es para compartir el Evangelio con otros. Que tengan una linda semana. Muchas gracias.